Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudios, y como ya hemos visto la semana pasada, esta es la segunda parte del estudio de la fe. Principalmente en la primera parte vimos que la fe no es un salto al vacío, no es una fe ciega, no es, ¿se acuerdan ustedes que hablamos que no es un ojalá suceda, no es un anhelo, no es un deseo, sino que la Biblia al contrario dice que es certeza, es total plenitud, es seguridad, es certeza, es algo que va a ocurrir, ¿ya? Entonces, no es algo que esté en el aire, que a lo mejor sucede o a lo mejor no sucede, sino que principalmente lo que vimos la semana pasada, y esto es lo que yo quiero que ustedes se queden, es que no es por si acaso, no es ojalá suceda, sino que es, como dice Hebreos 11:1, es certeza. ¿Ya? Hoy vamos a ver otros aspectos de la fe, y vamos a ir, quizás algunas cosas las vamos a ir repasando de la primera parte, de la importancia de la fe en la vida cotidiana, porque todos nosotros estamos inmersos en un mundo, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros trabajos, nuestras realidades, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Estamos inmersos, ¿cierto?, en una situación donde el pecado, ¿cierto?, ha hecho estragos en nuestra vida, y no estoy hablando solamente de lo malo que pueda hacer el hombre, sino que en la caída, en el huerto, dice la palabra del Señor, que hubo una maldición, que con el sudor de nuestra frente nos íbamos a ganar el sustento, ¿no? El trabajo, y eso hasta el día de hoy sucede. Por lo tanto, y nuestro cuerpo también se va envejeciendo, del polvo eres, al polvo volverás, y hay todo un proceso, ¿cierto?, de que el niño, la niña nace, crece, se desarrolla, y después viene todo el menguar, y eso trae consigo enfermedades, trastornos, en fin, tantas cosas que la fe, la vamos a ver ahora, que está también como una herramienta para poder sobrellevar todas nuestras tribulaciones, todas nuestras dificultades. Dice ahí que en palabras simples, la fe es confiar con total seguridad en la promesa de que Cristo volverá. Amén. Y nos dará la herencia, una vida eterna, a pesar de que aún no sucede ni lo veamos. Vimos la semana pasada que la fe era el ancla, ¿se acuerda? Que hay una cita ahí que está en la palabra del Señor que dice que la fe es el ancla, la cual nos afirma a un lugar, ¿cierto? Y aunque toma como algo simbólico el ancla en el barco, que aunque vengan las olas, aunque azote, ¿cierto?, el mar, el ancla lo que hace es que el barco no quede a la deriva, sino que quede establecido en un lugar. Entonces, la fe tiene algo similar. La fe nos planta en un lugar, en una confianza, en lo que Dios ha prometido para nosotros, y aunque vengan tempestades, aunque vengan tribulaciones, aunque venga angustia, la fe nos permite mantenernos firmes. Amén. Gloria a Dios. Dice, más el justo por la fe vivirá. Usted ha escuchado este texto que está en varias partes de la Biblia, y quiere decir que el justo puede vivir, entre paréntesis, lo bueno y lo malo, con esa confianza puesta en el futuro. Es decir, la fe nos da la fuerza en medio de las pruebas y las tribulaciones. ¿Ya? Y aprendíamos la semana pasada, y esto es algo que yo quiero recalcar mucho, hermano, porque creo que uno de los principales errores que muchas veces como cristianos tenemos, que cuando decimos que clamamos con fe, lo que nosotros estamos pensando en nuestra mente es que el Señor nos va a sanar, nos va a resolver el problema, nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos con fe. Pero vimos la semana pasada ejemplos que estaban ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, de Abel, que fue la prueba, ¿cierto?, de Abel, que dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio al Señor. Pero dice que esa ofrenda que hizo Abel le valió la muerte
lo asesinaron. Entonces, uno podría decir, bueno, pero si tuvo fe, y esto lo recargo, hermano, yo sé que algunos ya lo escucharon, pero hay otros que no lo han escuchado. Uno puede decir, bueno, pero si él tenía fe, ¿por qué murió? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué Dios permitió que lo mataran? Eso quiere decir que el ancla que tenía puesto Abel estaba más arriba de sus circunstancias. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Es decir, a él la situación de la vida o la muerte era como algo secundario comparado a lo que él iba a recibir como herencia de vida eterna. Eso es fe. Y por eso la fe nos da el fundamento, la fortaleza para poder sobrellevar cualquier situación por muy difícil que sea. La semana pasada también en la primera parte yo les hablaba acerca de Hechos capítulo 12, dice que Jacobo lo mataron a filo de espada y a Pedro el Señor lo liberó con un ángel. En el mismo capítulo, uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? No es que Dios actúa en su divina soberanía. Gloria a Dios. Vimos el libro de Hebreos, capítulo 11, los que están al final, porque los primeros nos suenan todos muy bonitos, pero finalmente dice que Abraham salió de su tierra, de su parentela, sin saber para dónde iba. Moisés dice que rehusó ser el hijo de Faraón y fue enviado al desierto, desterrado. Es decir, vidas realmente de sacrificio. Y cuando habla al final, dice, ¿qué más digo? Porque otros fueron apedreados, aserreados, ¿se acuerdan? Y veíamos, algunos fueron muertos, evitaron filo de espadas y otros murieron a filo de espadas. Y no es que los que evitaron filo de espada tenían más fe que los que murieron a filo de espada. Los dos grupos están en el Hebreos capítulo 11, el libro de la fe. Es simplemente que en la soberanía de Dios, Dios permitió que algunos murieran y otros fueran librados, pero más allá de esas circunstancias, ellos tenían puesta la mirada en Cristo. Por eso Hebreos 12 parte diciendo, puesto los ojos en Jesús. Es decir, no poner la mira en estas cosas, sino poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, por lo cual, él menospreciando el oprobio, dice Hebreos 12, dice que lo menospreció por el gozo que fue puesto delante de él. Eso nos da como ejemplo a nosotros, que a veces vamos a pasar situaciones difíciles y a veces quizás vamos a tener nuestra vida muy victoriosa, con mucha felicidad, pero cuando estamos en tribulaciones no significa que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros. Él está a tu lado. En medio de las tribulaciones, Él es nuestro ayudador. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver a continuación, porque siempre leemos Hebreos 11.1, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es como dice en la fe, Hebreos 11.1. Pero, ¿cómo parte Hebreos 11.1? ¿Es pues la fe? Claro. Usted sabe que los capítulos, los versículos, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, ¿no? Eso se puso después para poder ordenarla y ser ubicable fácilmente los libros, los capítulos y los versículos. Pero si nosotros le sacamos los capítulos y los versículos y leemos el contexto de qué estaba hablando Hebreo 10, para poder llegar a Hebreo 11.1, vamos a ver qué es lo que estaba hablando Hebreos 10 al final del capítulo 10. Dice, mire, es un poquito largo, pero yo aquí voy a ir subrayando algunas cosas para que nos hagamos la idea de lo que significa realmente la fe. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, dice, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Ya? Vaya guardando esa palabra, padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperio. No anoté la cita, pero alguien la tiene, estoy leyendo Hebreos 10 al final. A ver si alguien, para que usted la pueda seguir en su Biblia o en el celular.
Cuando dice, pero traed a la memoria. Estoy leyendo Hebreos 10, pero no sé qué versículo es, son los últimos. ¿32? Ya. A ver si usted lo puede seguir ahí en su Biblia. No lo mire acá porque está muy chiquitito. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales de haber sido iluminado sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con, dígalo fuerte, vituperio. Este vituperio no es el vituperio que usted conoce, ¿eh? ¿Ya? ¿Sabe que la gente se asombra cuando yo le digo del vituperio, lo que significa vituperio? Todo el mundo entiende que un vituperio es una junta, pasarlo bien, tomar algo, pero acá la Biblia habla de vituperio que son las ofensas, ¿no? Ya, tenemos padecimientos, vituperios y tribulaciones. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Wow. Es decir, el contexto de Hebreo 11 está hablando de padecimientos, de sufrimientos, de tribulaciones. Está hablando de solo cosas contrarias. Dice que a ellos los despojaron de sus bienes. No sé si se da cuenta de eso, pero lo que acabamos de leer, lo que está antes de Hebreo 11:1, está hablando solamente de tribulaciones, de tragedia. Y lo que dice la palabra de Dios, que la única forma que estos hombres pudieron soportar esas situaciones fue por la fe. ¿Y qué es la fe? Sí, pero ¿qué se espera? Lo decía lo último que leíamos, mire, lo voy a recalcar. ¿Por qué ellos tenían fe? ¿Por qué ellos podían soportar las tribulaciones? Porque dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, Él le está hablando de un galardón, le está hablando de una herencia y le está hablando de una promesa. Es decir, ellos sufrieron vituperios, tribulaciones, angustias, les quitaron sus bienes. Todo eso lo soportaron porque ellos estaban mirando la herencia, estaban mirando la promesa, estaban mirando el galardón. El mirar ese galardón, por eso le dice, más el justo por la fe vivirá, por mirar ese futuro. Esa promesa a ellos les da la fe, la fortaleza para soportar lo que sea. Lo que sea. Por eso y después él termina diciendo, es pues la fe. Aquí está, hermano, esto es el centro de lo que estamos estudiando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Lo acabamos de decir.
La promesa, la herencia, el galardón. ¿Lo entendemos? Mire, él está diciendo, cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, uno dice, ¿qué se espera? Bueno, el capítulo 10 al final le está diciendo, ustedes pudieron soportar las tribulaciones, pudieron soportar las angustias, pudieron soportar las pérdidas que tuvieron. La única forma que ustedes lo pudieron soportar es porque tenían fe. ¿Fe en qué cosa? En que Cristo había prometido un día darle un galardón, que un día les daría una herencia, que un día les daría la vida eterna. Entonces ahora Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, lo que Jesús ha prometido para nosotros. Esa es una certeza, Él lo prometió y lo va a cumplir. Es la convicción de lo que hoy día no vemos. Hoy día no vemos la salvación, hoy día no estamos reinando con Cristo, pero creemos que Él lo hará y lo cumplirá. Eso es fe. Eso es fe, hermano. Perdón que me... La fe apunta a una herencia, a una promesa, a un galardón. Entonces por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. O sea, si estoy vivo, bien, y si me muero, bien también, porque yo no pongo la vista aquí, yo la puse más allá. Y eso, hermano, esa convicción, esa certeza me da el poder. Pablo, ¿qué dijo al terminar su carrera? He peleado. ¿Y qué dice? He guardado, ¿qué cosa? La fe. Él guardó la fe. Es decir, él nunca dudó de lo que Cristo le había prometido. Por lo cual dice, me está guardada la corona de justicia. ¿Quién se la va a dar? El juez justo, dice. Entonces, la fe, imagínense todo lo que sufrió Pablo. Persecuciones, hay un capítulo entero donde él da el currículum de su sufrimiento. Naufragio, apedreado, casi muerto. Cualquiera que no tiene fe, hermano, a la primera dice, no, esto no es para mí, y se va. Pero el que tiene fe, el que ha confiado en las palabras de Cristo, que cuando esos varones que estaban en Galilea, y dije, así mismo como la habéis visto ir, algún día Él va a retornar, y ellos creyeron a esa promesa. Y alguien va a decir, no, pero han pasado tantos años, 2023 años han pasado de que Cristo se fue, ¿y tú todavía creí en eso? Sí, todavía creo que Cristo va a volver. Eso es fe, hermano. Por eso la fe es tan importante, porque nos da el fundamento, nos da la fortaleza, nos afirma cuando queremos así desfallecer. Viene la fe y te dice, bueno, acuérdate de lo que Cristo prometió. Cristo prometió que te iba a venir a buscar. Han pasado tantos años, todos ya casi nadie cree en Dios, pero yo sigo creyendo en Dios. Yo sigo creyendo que un día me levantaré, que aunque esté muerto, como dice ahí el libro de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Si no creemos eso, hermanos, la tribulación te va a aplastar. Por eso hay gente, hermanos, y yo les decía la semana pasada, cuando no hay fe, o hay una fe mal entendida, esa fe que solamente Dios me va a dar cosas buenas, ¿cierto? Que Dios es el genio de la lámpara, que yo la froto, sale el genio y me cumple todos los deseos. Eso no es fe, hermano. Eso no es fe. Por eso hay tanta gente cuando entiende mal la fe y Dios no le responde su petición, se van enojados de la iglesia, reniegan contra Dios, se enojan con Dios porque no han entendido la fe. Porque imagínense todo esto que estábamos leyendo, vituperios, tribulaciones, les robaron sus bienes, tantas cosas que sufrieron, y ellos se mantenían firmes, creyendo en Dios, creían en Dios y no menguaban. Gloria a Dios. Amén. Avancemos. Hay pasos de la fe.
siempre la fe está relacionada con algo que Dios prometió, algo que Dios dijo. Es decir, el inicio, por eso cuando dice Hebreos 12 que Jesús es el autor y consumador de la fe, porque en Él nace la fe y en Él va a morir la fe, porque un día la fe ya no va a estar. Porque cuando Cristo venga en gloria, no necesitaremos fe para creer que Cristo va a cumplir, porque vamos a estar con Él. Entonces, Dios promete algo, lo que Dios dijo se convierte en una promesa, el hombre oye esa promesa, el hombre cree a esa promesa, el hombre espera el cumplimiento de esa promesa y el hombre actúa en base a esa promesa, esperando que Dios cumple lo prometido. Esos son como los pasos de la fe. Siempre la fe, hablamos que había una fe que tiene el mundo también tiene una fe, pero no es la fe que tenemos nosotros, porque la fe que tenemos nosotros se basa en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Por eso, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, Dios dice algo, el hombre la oye, eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, Dios dice algo, el hombre la oye y se produce la fe. Se produce la fe, es decir, que Dios lo que dijo se cumple. No solamente relacionado con la vida eterna, hemos aprendido lo que dice Mateo, dice, que, ¿se acuerdan del comer, beber y vestir? ¿Se acuerdan de eso? Esas son promesas del Señor. Él lo dijo, Jesús dijo, que no nos afanemos en ese tipo de cosas, porque los incrédulos se preocupan de esas cosas, nosotros no. Entonces, cuando a mí me falta el alimento, me falta escasez algo, el que no tiene fe se asusta, se preocupa, dice, ¿qué vamos a hacer? Pero el que tiene fe dice, Señor, tú dijiste, tu palabra dice que yo no debo preocuparme del beber, del comer y del vestir. Yo confío en ti. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo prometiste y yo lo creo. Eso es fe. Esa fe se basa siempre en lo que Dios dijo, en lo que Dios prometió. Por eso, ¿sabe qué? Es tan importante leer la Biblia. Porque si yo no leo la Biblia, no me voy a enterar nunca de las promesas de Dios. Me voy a asustar por cualquier cosa, pero cuando yo leo la Biblia y veo las cosas que Dios me ha prometido, por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 121? Alzaré. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cierto? Una parte dice, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Si yo no conozco eso cuando estoy en dificultades, o cuando habla el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si yo no conociera esa palabra y me enfrento al valle de sombra de muerte, me deshago en miedo, me desespero, viene la angustia, viene la tribulación. Pero cuando yo conozco la palabra, lo que Dios ha prometido, eso produce en mí fe y confianza. Y que a lo mejor, claro, puedo a lo mejor asustarme, pero va a sobreponerse la fe, la confianza, la tranquilidad, la paz. ¿Estás anotando? Ya. Vamos a hablar del penúltimo punto que está allí, que dice, el hombre actúa en base a esa promesa. Ese lo vamos a ampliar un poquito, ¿ya? En lo siguiente. Si alguien por favor puede leer Santiago capítulo 2, verso 18 al 25. Santiago capítulo 2, verso 18 al 25. Pastor Elisa. Tome ahí, por favor. Sí, Santiago 2, del 18 al 25. Pero alguno dirá, tú tienes
Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Amén. Gracias. Ya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Usted se acuerda de Abraham, ¿cierto? Ahí lo menciona. Cuando Abraham le dice: Abraham, te sugiero que salgas de tu tierra y de tu parentela. ¿Le dijo así? ¿Qué le dijo? Sal. Sal de tu tierra. Es una orden. Entonces uno podría decir, ¿qué es lo que hizo que Abraham fuera el padre de la fe? Porque creía las palabras que Dios le estaba diciendo. O sea, si Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Amén, Señor. Amén, sí. Y se queda ahí mismo y no sale. Sí, Señor, creo en tu palabra, Señor, sí. Pero Abraham, te estoy hablando. Sal de tu tierra. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Eso no es fe. Porque aparenta que está creyendo en el Señor, pero no está obedeciendo lo que Dios está diciendo. Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¡Pum! Y salió. Es decir, la fe primero actuó ¿se acuerda que yo le decía, Dios dice algo, dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios? La palabra de Dios fue: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham oyó y produjo fe, es decir, creyó. La fe es la certeza de lo que se espera. Ya. ¿Y a dónde voy a ir? Sal solamente. Pero Señor, no, sal. Ok, salgo. Dice la palabra de Dios que salió sin saber a dónde iba, hermano. Eso es fe, eso es creerle a Dios. Dice que él salió, no sabía dónde iba, no sabía cómo se iba a ir, no sabía los caminos por dónde iba a salir y no iba a ir él solo, iba con su familia y dice, lo agarró a todos y dijo: de aquí nos vamos, pescó sus cosas y se fue. Es decir, la fe tenía obra. La fe produjo obra. Cuando Dios le dice: Abraham, entrégame a tu único hijo. Amén, Señor. Abraham, entrégame a tu hijo. Él no quedó titubeando. En la película se ve que Abraham como que se enoja con Dios. La Biblia no dice que se enojó. Dice que él tomó al tiro, hermano. O sea, Dios dijo algo, la fe actuó en Abraham y va y lo lleva al monte para ser sacrificado. Fe, obra. Fe y obra. Porque si me quedo solamente en la fe, sí, Señor, yo confío que tú me hablas, pero no actúa la fe en mí, la fe es muerta. La fe debe llevar obra. Debe llevar obra. Nos debe hacer actuar. Dice que Abraham va, ¿cierto? Yo no sé si Dios estaba aprobando a Abraham o Abraham estaba aprobando a Dios, porque dice que Abraham iba decidido. Hasta que apareció la voz del cielo, ¿cierto? Abraham, detén tu mano. Ya conozco que temes a Dios. ¿Y por qué lo hizo Abraham? Hebreos dice que Abraham sabía que ese hijo lo había prometido Dios. Y Dios no era hombre para mentir. Y Dios cumple lo que él decía. Y él dice, o sea, si él lo prometió,
Yo no sé cómo lo va a hacer, yo lo voy a matar. Dice Hebreos, porque yo sé que aún Él es poderoso para levantarlo de los muertos y resucitarlo. Porque Él había prometido que en Isaac iba a tener descendencia. Él se fue con todo, hermano. O sea, confió plenamente y absolutamente en lo que Dios había dicho porque Dios lo iba a cumplir. Era una promesa y Dios no iba a fallar. Por eso es certeza. Abraham no fue así, ojalá que el Señor se arrepienta. Él iba con todo, hermano. O sea, si la voz de Dios no aparece ahí en el momento, Abraham sacrifica a su hijo. Eso es fe. Se da cuenta que fe no es como un por si acaso, a lo mejor. No, Dios dijo algo y allá voy yo. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir y me hace a mí actuar en base a eso. Gloria a Dios. Mire, a ver si alguien puede leer, por favor. No lo tengo acá, pero Romanos 5 del 1 al 5. ¿Quién lo tiene? Hermano Juan. Ponga atención. En el nombre del Señor. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Gloria a Dios. Ahí habló de la esperanza, no sé si lo escuchó. La esperanza, dice, y que estamos firmes, y mire, dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Roma. Estamos firmes. Es seguridad, es certeza. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, no solo en lo bonito, en la victoria, sino que también en las tribulaciones nos gloriamos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Qué significa eso? Que no es que después de haber sufrido todas las tribulaciones, todos los problemas, toda la paciencia, toda la prueba que tú soportaste, que yo soporté, y que después al final diga, oh, era mentira lo que Dios dijo. Disculpen. Eso significa no avergüenza. No nos va a avergonzar, porque nos va a dar triunfo, victoria perpetua con el Señor Jesucristo. Porque esta paciencia, esta tribulación, dice la palabra de Dios, que es pasajera. Dice, no se compara, dice la palabra de Dios, no sé si lo ha leído, a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No sé si vamos entendiendo mejor qué es lo que es la fe. Wow. Mire, algunos ejemplos de cómo la fe actuó en estos hombres. Por ejemplo, Abel dice que por la fe él ofreció mejor ofrenda o sacrificio a Dios. Es decir, no solamente se quedó en la adoración, sino que activó la fe. Él hizo algo con esa fe. Ofreció una mejor ofrenda. Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, él salió de su tierra y de su parentela. Cuando le dijo, ofrece a Isaac, él fue a ofrecer a Isaac. A Sara, cuando le dijo que iba a dar a luz, ella dio a luz cuando ya era su tiempo. Cuando Moisés, Dios lo levantó como libertador, él dejó Egipto, celebró la Pascua, pasó el Mar Rojo, protegió a los espías, Rahab dice, y otros dice, conquistaron reino, apagaron fuego. Es decir, la fe actúa. La fe no se queda inmóvil.
La fe hace que nosotros nos movamos en fe y en confianza hacia nuestro Dios. Gloria a Dios. La fe no es estática, no es solo algo que se lleva así como por dentro, que nadie ve. La fe se evidencia en nuestra manera de actuar, reaccionar y de conducirnos. Miren, no sé si nosotros podríamos decir, para mí el vivir el Cristo, ¿lo podemos decir? Para mí, ya. La primera parte es bonita, pero la segunda, el morirme es ganancia. Cuando, hermano, yo no digo que esté mal, pero cuando viene una mala noticia de que alguien de nuestra familia ha fallecido, ¿cómo decirlo? Para que no se malinterprete. A veces nos desesperamos a tal punto, hermano, que perdemos la cordura, perdemos toda compostura, hermanos, y que finalmente ese actuar o esa forma de reaccionar, lo que está evidenciando de alguna forma que el dominio propio, la paz, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, templanza, fe, todas esas cosas, es como que desaparecen de un momento a otro. Personas, los héroes de la fe, las personas que, los discípulos, las hermanas han hecho estudios de los discípulos, la forma en que murieron los discípulos, hermano. Solamente Juan, que fue desterrado en la isla de Patmos, pero todos tuvieron muertes terribles. Y yo no me imagino a un discípulo de Cristo espantado, asustado, angustiado, desesperado, renegando en contra de Dios. No, ellos fueron adelante y entregaron su vida por la causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque habían entendido la fe, que la fe no conlleva solamente lo que vive nuestra vida, sino que la fe está puesta en el galardón, en la promesa, en la herencia. Allá está puesta la fe. Cuando yo miro hacia allá, entonces todo lo que pase aquí, de alguna forma, me da lo mismo, porque yo voy a la patria celestial. Gloria a Dios. Avancemos. La fe aplicada a nosotros, Dios promete una herencia, un galardón, una vida eterna, una salvación. Eso nos prometió el Señor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Creemos a esa promesa y vivimos conforme a esa promesa. Oiga, si usted está aquí, no es porque no tenía nada más que hacer en la casa. Usted está aquí porque está esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es fe. De alguna forma, el hecho de venir a la iglesia demuestra nuestra fe y nuestra confianza de que un día Cristo nos va a venir a buscar. Y el último punto es que Dios algún día cumplirá lo que Él prometió, porque no es hombre para mentir. Gloria a Dios. La fe es creer en lo que Dios ha prometido, aunque aún no se cumpla. Eso es fe. Eso dice Hebreos 11:1. Creo, tengo certeza que Dios me va a llevar a una vida eterna, aunque todavía no suceda. Aunque incluso tenga situaciones contrarias en mi vida, aunque me va mal, aunque estoy sin trabajo, aunque estoy enfermo, la fe dice que es la certeza de lo que se espera. Y estoy esperando esa vida eterna. Aunque me está yendo mal ahora, la fe me hace mantenerme firme. Es la convicción de lo que aún no veo, pero sé que va a suceder. Eso es fe. Romanos 10:17, lo hemos dicho. ¿Qué pasó? La última. Ahí está. Yo pensé que me sacaban fotos a mí, no podía hablar.
¿Ya? Vamos. Romanos 10:17, que es lo que hemos estado hablando. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que le hemos dado vuelta. La fe siempre está fundada en la palabra de Dios. No se funda en ninguna otra cosa en el que yo creo, que a mí me tinca, que yo siento, que me dijo. No. Siempre la fe se va a basar en lo que dice la palabra de Dios. La fe está íntimamente ligada a lo que Dios dice a través de su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma de tener fe. No es por lo que te dijo el vecino, lo que te dijo la abuelita, que te dice, no, si todo va a salir bien. No, yo me baso en la palabra de Dios y en ella yo confío. Él es poderoso para sanarme. Amén. ¿Es poderoso para sanarme? Amén. Pero es poderoso también para no sanarme. Amén también. Y la única forma de entender eso es por la fe. Bien. Mire, ya estamos terminando. ¿Usted ha escuchado esto de los hombres de poca fe? En varias partes de la Biblia está hombres de poca fe. Mire, ponga atención a este texto. Porque estamos hablando de que Dios dice algo o Cristo dice algo y esa es una promesa que nosotros debemos cumplir o confiar en que eso se va a llevar a cabo. Dice, Mateo 8:18 y verso 23 al 26 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar que se hizo grande bonanza. Ya, un ejercicio aquí entre todos. ¿Por qué el Señor les dijo hombres de poca fe? La respuesta está en el texto. Basado en que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios dice, lo que Cristo dice, lo que Él promete, se cumple. ¿Tuvieron? Ya algunos dicen que porque Cristo, no, porque algunos no creyeron, tuvieron miedo, hermano Orlando. Ahí está. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿qué cosa? Mandó una orden. Dijo, vamos a pasar al otro lado. Esa es la promesa. Este es como un cuadro de la fe chiquitito, así como dijimos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Ya, entonces, ¿dónde comienza la fe aquí? En que Cristo mandó pasar al otro lado. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad. Aquí como que, ¿ellos estaban al otro lado o no estaban al otro lado? Todavía no estaban al otro lado. Es decir, la convicción de lo que no se ve es que todavía no estaban al otro lado, pero tenían la certeza de que se esperaba pasar al otro lado. No sé si me van siguiendo, ¿no? Pero resulta que algo pasó entre medio, que se levantó una tempestad. Eso no estaba en los planes de los discípulos, pero Cristo había mandado pasar al otro lado. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulos y despertados y dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué de poca fe? Porque no confiaron en que él había dicho, vamos a pasar al otro lado.
Entonces, ¿por qué les digo que en medio de las tribulaciones? Porque el Señor dice, tú eres mi hijo y algún día te vendré a buscar y tendrás vida eterna. Gloria a Dios. Si toda mi vida estuviera así parejita, ni un problema, tengo trabajo, tengo auto, tengo casa, fácil esperar al Señor, confiar en Él. Pero ¿qué pasa cuando se levanta la tempestad en la vida? Cuando empiezan las olas, la tempestad, el viento, duda de que lo que el Señor dijo que íbamos a pasar al otro lado, a la vida eterna. Y yo, Señor, no, que me voy. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudas? Por eso Jesús dormía. Porque lo que Él dijo se iba a cumplir. Otro ejemplo. Ya. Ahora ya van otros hombres de poca fe. Mateo 14, 28 al 32. Dice. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Dónde está el objeto o la palabra que inicia la fe aquí? Ven. Ven, ya, ahora ya saben ya. Cristo, o sea, estaba la barca, Jesús estaba, ¿cierto? Sobre el mar. Jesús, ¿qué le dice Pedro? Mire lo que dice Pedro. Manda. Oye, si Pedro sabía el poder que tenía Jesús en sus palabras. Señor, manda que yo vaya hacia ti. ¿Y Jesús qué le dijo? Ven. Listo. Está hecho. Jesús lo dijo, Jesús lo cumple. Pedro se baja. ¿Y qué es lo que pasa? La tempestad, los vientos, se empieza a hundir y duda de lo que Cristo le había dicho, ven. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, porque dudó a lo que Cristo había dicho. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no importa, a lo mejor están las tempestades, pero Cristo me dijo que yo que fuera. Y si Él lo dijo, lo cumple y yo voy adelante. No dudo. Eso es fe, hermano. ¿Se da cuenta que no es inseguridad, es al contrario, es seguridad, es certeza, es plenitud? Eso es fe. La última. Esta está, bueno, ahí está más destacado. Dice, Lucas 7, del 6 al 10, dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro digo, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, el centurión, por eso dice, nunca había hallado tanta fe, porque el centurión dijo, di tu palabra. Eso dice, ¿cierto? Di la palabra y mi siervo será sano. Y él dice, ¿sabe por qué le dijo Jesús? El centurión le explica, porque yo soy hombre que estoy bajo autoridad y también sobre autoridad. Y a este le digo, anda y va. A este le digo, haz esto
y lo hace, igual que nuestros hijos. Así. Bueno, ya mi hijo es tan grande, pero los más chiquititos. ¿Qué es lo que está diciendo el centurión? Yo sé, Cristo, que tú dices la palabra y se hace. Por eso Jesús le dijo, a los otros le dijo hombres de poca fe, a este centurión, al centurión le dijo, oh, hombre de mucha fe. Porque él sabía que lo que sale de la boca de Dios, de la boca de Jesús, es promesa, se cumple, es certero, es seguro, no falla, no miente y no cambia. Gloria a Dios. Eso es fe. Confiar plenamente en el Señor. Gloria a Dios. Entonces vimos el ejemplo de la barca, el ejemplo de Pedro sobre el agua, y el ejemplo del centurión basado. ¿Por qué les decía hombre de poca fe? Porque Cristo había dicho algo y ellos no creyeron a lo que Cristo había dicho. Amén.